Bueno, familia, buenos días nuevamente. Gracias por estar acá. O como siempre decimos, es necesario que estemos en la iglesia aprendiendo, adorando al Señor. Amén. Les invito para que por favor oremos y Dios nos guíe en esta predicación. Padre, gracias Señor te damos por tu fidelidad para con nosotros, por darnos la oportunidad, Señor, de leer tu palabra, de reunirnos, de congregarnos. Gracias por esta semana que ha pasado y gracias por la guía de tu Espíritu, por tu palabra, porque en ella nosotros podemos vivir esperanzados, confiados, porque nos has dado a conocer tu plan, tus propósitos, Señor. Que todo lo que hagamos, que esta predicación sea para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por las personas que estamos aquí. Permite y abre el entendimiento, Señor, para que podamos juntos todos poder discernir tu palabra. Háblanos el corazón, Señor, y ayúdanos no solamente a oír, sino a poner en práctica, a ser hacedores de tu palabra. Despierta el entendimiento de tu iglesia. Y en cuanto a mí, Señor, por favor, toma el control. Toma el control, Señor, y que todo lo que se hable sea conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, quisiera que por favor rápidamente abra su Biblia en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, por favor. Esta predicación la hemos titulado Cristo y uno más. Cristo y algo más. Son preguntas. O en Cristo estamos completos. Otra vez, Cristo y uno más. Cristo y algo más. O en Cristo estamos completos. Regularmente cuando leemos la Biblia encontramos a un pueblo, el pueblo de Israel, que siempre estuvo buscando algo más. Cuando leemos el primer libro de Samuel en el capítulo 8, versículo 4, describe el detonante o el resultado de un rechazo histórico del pueblo de Israel. Por supuesto que había un colectivo pequeño que conservaba su fidelidad con el Señor, pero por lo general el pueblo siempre estuvo buscando algo más. El pueblo siempre estuvo, parece, insatisfecho con lo que tenía. Parece que el pueblo no estaba satisfecho de un Dios poderoso, de un Dios que había abierto el mar, de un Dios que lo había librado de la esclavitud, que les había conducido por el desierto, que les había dado alimento, que los había soportado y dado vida durante 40 años en un desierto. Entre otras cosas, el pueblo siempre estuvo buscando ¿qué? Más. Dígale que está a su lado: no vaya a ser que Cristo esté contigo y estés buscando más. ¿Están conmigo? El pueblo de Israel siempre estuvo buscando algo más, al punto de que en la historia nos muestra que en el primer libro de Samuel, cuando Samuel estaba como profeta, el pueblo y los ancianos del pueblo le dicen a Samuel estas palabras. Escuchen esto. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ojo con eso, porque dice como tienen ¿qué? Todas las naciones. Entre otras cosas, en medio de la insatisfacción del pueblo, el pueblo siempre en la búsqueda de algo más empezó a contemplar y a considerar las cosas que vivían y los dioses y las culturas y las costumbres de otros pueblos. ¿Están conmigo? Y cuando empezó a considerar eso subió al corazón del pueblo, y el pueblo empezó a contemplar lo que otros pueblos tenían.
Y entonces el pueblo le dice a Samuel: constitúyenos un rey. La pregunta es: ¿acaso Dios no era suficiente para ese pueblo como rey? ¿Acaso Dios no era suficiente para juzgar el pueblo? Estos hombres, estos ancianos del pueblo habían dicho: pues tú ya eres viejo, Samuel, y tus hijos pues no andan en tus caminos. Entonces constitúyenos un rey. ¿Sabe, familia? En medio de las circunstancias que vivimos, en medio de las aprobaciones y desaprobaciones que vivimos, la verdad del ser humano es que es pecador. Pero no solamente pecador, porque el pecado hace que el ser humano sea insaciable. Cuando leemos mucho más adelante la iglesia de Colosas, en la cual vamos a estar hoy, es una iglesia a la cual Pablo le advierte y le dice: hombre, Cristo es suficiente. En Cristo deberíamos estar completos. Tristemente, para vergüenza, a lo mejor lo digo, porque hay cristianos que se aferran a Cristo, pero a algo más. ¿Cómo que algo más? Cristianos que todavía hacen prácticas esotéricas, cristianos que todavía hacen prácticas o buscan otras fuentes que no deberían considerar. Escuchen esto: a menudo encontramos creyentes, escuche, que con vehemencia afirman creer en Dios y mucho más estar en Cristo. Hay personas que dicen: sí, yo estoy en Dios, yo estoy en Cristo, pero sostienen cierta y gran afinidad, contemplando extrañamente aspectos que con sutileza los desvían hacia supuestos conocimientos superiores en diferentes momentos de su vida. Nótese que la persona, cuando está en alguna situación, un ejemplo, está el padre preocupado porque su hijo enfermó. El padre o los padres son cristianos, tienen fundamentos cristianos, pero resulta que al ver a su hijo enfermo, entonces corren rápidamente, desesperadamente, no solamente no a confiar en Cristo, en Dios, sino que acuden a ¿qué? A aspectos como esotéricos. Es que le hicieron ojo, es que llevémoslo para que le pongan el cosito acá en el piecito. La pregunta es: ¿en serio Cristo y algo más? ¿En serio estamos pensando de que la prosperidad es con una sábila detrás de la puerta? Cosas esotéricas, aspectos ocultistas. ¿En serio Cristo no es suficiente para nosotros como cristianos? Dice conocimientos superiores. Hay personas que se enorgullecen, se jactan porque conocen más que lo que la Biblia aporta al conocimiento del ser humano. Parece que la Biblia no es suficiente para tales cristianos, y esto es lamentable. Cuando una persona acude a otras fuentes diferentes a la de Cristo, habiendo escuchado a Cristo como Señor y Salvador, acudiendo a otras fuentes, está dando un vestigio de que su fe no es estable ni sólida. ¿Por qué debes ir allá si Cristo es suficiente para ti, que en Cristo estás completo? Hoy en día se habla de cristianos participando de la nueva era. Aspectos esotéricos, de ocultismo, mitológicos, filosóficos, racionales, fuertemente tradicionales y ancestrales. En fin, afirmando la nueva era, por ejemplo, afirma que el paraíso está en nosotros. Eso es una herejía. Considerando la materia, muchos hablan de la energía que fluye de los mantras, del cosmos, de la unión de los astros. Muchos hablan del intelectualismo, el positivismo, la potencialización del hombre, la transformación social y contracultura desde el psicoanálisis. Cristianos que participan en esto, cristianos que todavía no tienen la fe suficiente y estable para solamente afirmar de que en Cristo están completos. Escuchen,
Personas que practican simbolismo, rituales, técnicas de liberación. Mire, familia, y esto se da mucho de manera muy sutil en muchas personas o en la iglesia. Personas que en técnicas de liberación, pastor, uno escucha, es que yo quiero que sea liberada mi alma, yo quiero que sea liberada mi esposo, yo quiero que sea liberada mi vida. Ok, liberación. La Biblia estipula de que por supuesto hay espíritus que toman posesión de las personas. Por supuesto que hay personas que marchan en la vida endemoniados por haber establecido de manera voluntaria pactos con el demonio. Sin embargo, no todas las cosas y no todas las personas que se enredan en la carnalidad de la vida resultan estar endemoniadas. ¿Están conmigo? Alguna persona decía, la carne no hay que reprenderla. A las obras de la carne no hay que reprenderlas, hay que morir a ellas. Es que lo que pasa es que yo estoy, cada vez que me veo tentado, yo me tomo una cerveza y me emborracho. Ok, el problema no es que tengas un demonio, el problema es que debes morir a tus deseos, a los deseos de la carne, a lo que te pide, a lo que te jala, a la tentación. Debes pararte, debes estar estable en la fe, porque esto no es de una técnica de liberación. Escuchen, algunos practican la magia y que por ser blanca entonces es atractiva y buena. Practican la adivinación, la hechicería. Hay iglesias hoy en día que desde los púlpitos practican la adivinación, hablando desde el corazón de los hombres y no de la palabra de Dios. Practican las transmutaciones de la materia, bilocación. Todo esto lo he estudiado porque hay personas que hay teorías que afirman que una persona puede estar en un lugar y puede estar en otro. Lo extraño no es encontrar aspectos como estos en el mundo. Lo extraño no son las herejías que corren como río generación tras generación. Esto no es de ahora. Lo extraño es la contemplación de tales cosas por creyentes. Y ustedes lo van a entender ahora. Porque el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosenses justamente advirtiendo esto. La iglesia de Colosenses es una iglesia gentil, que Pablo les escribe tales advertencias. Pablo les escribe a la iglesia hablando acerca de los ángeles, de que no debemos rendir culto a los ángeles. Hay personas que les fascina el horóscopo y son cristianos y leen el horóscopo y creen más en el horóscopo que en Cristo. Esto es error, familia. A ver qué me depara el destino, a ver qué es lo que me va a decir. Y parece que hacemos un sancocho de tantas cosas que creemos. No nos afirmamos en Cristo, familia, cuando la palabra dice que en Él estamos completos. Es en Cristo y uno más, o en Cristo y algo más. Escuchen, lo extraño es la contemplación de tales cosas por creyentes. Hoy día muchos acuden a la iglesia, escuchen esto, para que Dios les favorezca con dádivas y bendiciones. Sin embargo, la carencia de discernimiento es demasiado significativa. Piensen por favor en un padre que viene siempre a su hijo viene y le pide siempre algo, y su hijo y su padre trata de favorecerlo. Piense en que esa persona está creciendo y que en algún momento sus padres no van a estar. Piense por favor en la gravedad de que nuestros hijos crezcan sin discernimiento. A veces como padres le hacemos todo a nuestros hijos. Como padres esperamos que decirle por ejemplo, tú tienes un hijo, un niño pequeño, y tú le dices, pues bueno, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero si tú le enseñas al niño a qué, afrontar esas cosas, y que no dependa de tu concepto o de tu juicio para decir qué es lo que está mal y no, sino que él mismo tenga discernimiento y pueda
entender, y cuando se halla en un momento cumbre en su vida, sepa definir si está bien o está mal el acto. ¿Están conmigo? Hay personas muy legalistas y para allá vamos. Hay cristianos legalistas. La sociedad, escuche, la iglesia ha permeado la sociedad con legalismo, entre otras cosas. Bueno, ya vamos para allá. Escuchen esto. Hoy día muchos acuden a la iglesia para favorecerse. Dice, el creyente aprende algunos versos bíblicos y simplemente se conforma. Tristemente, el creyente pide a Dios milagros y señales poderosas que hagan notoria la iglesia en el mundo. Señor, dame un milagro. Señor, que vean que tú estás obrando en mí. Ajá. Escuchen, por favor. ¿En serio pensamos esto? Señor, haz un milagro en mí para ver que tú estás obrando en mí. No es necesario que Dios haga un milagro para saber de que Dios está obrando en ti. Es necesario ver tu fruto para saber si Dios está obrando en ti. Es que si Dios no me levanta del lecho, entonces ¿cómo sabrán que estás conmigo? Pues muchos sabrán que Dios está contigo por cómo afronta los momentos críticos, por las reacciones, por el fruto de mansedumbre, de templanza, de amor, de paciencia. Ahora, dice, la identidad de la iglesia en un gran porcentaje está corrompida. Pues el legalismo, escuchen esto, ha tocado la puerta y ahora la espiritualidad y el puritanismo ha declinado. Entre otras cosas, es más fácil ser legalista que espiritual. Es más fácil decir, yo no participo de eso, yo guardo los días de reposo, que realmente tener espiritualidad y emanar un fruto. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo van a entender en estos momentos. Dice, muchos se han arrodillado a merced del conformismo del siglo. La iglesia parece una sala de cuidados intensivos de infantes y recién nacidos, tal como sala de neonatos. Cuando en mis prácticas, yo estuve en varios hospitales aquí en la ciudad, entre esos el HV, y tuve la oportunidad de estar en una sala de neonatos. En la sala de neonatos, por supuesto que no hay ningún adulto mayor a excepción de los que sirven allí. Son salas que sirven a niños recién nacidos, personas niños que han nacido desde los 7 meses de gestación, desde los 6 meses, y los meten en incubadora, los cuidan, les alimentan. Y la iglesia, si bien puede ser una sala de cuidados intensivos, la iglesia también debe ser el campo donde soldados, donde personas crecen, donde aprenden a apretar sus dientes, donde aprenden a empuñar el puño, no para pegar, sino para ir hacia adelante, donde aprenden a santificarse, donde aprenden palabra, donde aprenden a discernir entre lo bueno y lo malo. Lo más fácil es preguntarle al pastor, escuchen, pastor, ¿es bueno bailar? ¿Es bueno escuchar esta clase de música? Lo más fácil es ir donde el pastor para que me diga si se hace o no. Lo más difícil es leer las escrituras y discernir por mi propia vida y mi propia experiencia con Dios. ¿Están conmigo? Hay personas que simplemente cogen el camino más fácil, y no quiere decir que el pastor no pueda dar un consejo, un direccionamiento en estos temas, pero en muchas ocasiones el simplemente hablar de esta manera hace que la persona simplemente acuda en su vida como de manera legalista. Escuchen, muchos llegan y se tardan en madurar en la sala de neonatos. Muchos llegan a la iglesia y se tardan ¿en qué? En crecer en la fe. Simplemente son niños, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, son queriendo hablarles como a espirituales. Me tocó hablarles como a carnales porque son unos niños en Cristo. Muchos se tardan en madurar, mas no en crecer. Muchos rápidamente crecen en el legalismo, pero sin fruto. Se vuelven adultos, pero sin discernimiento.
sin capacidad para establecer conductas frente a demandas mundanas y carnales. El propósito mío como pastor no es decirle a usted de manera legalista qué hacer y qué no hacer, sino darle las herramientas para que usted mismo ¿qué? Pueda discernir qué hacer, no hacer y en qué participar o no participar. ¿Cuántos me están siguiendo? Pablo escribe la carta a los Colosenses junto con la de Filemón aproximadamente entre el 60 y 62 después de Cristo, mientras se encontraba encarcelado en Roma. Escuchen esto. En el siglo V aproximadamente existía la iglesia de Colosas, o sea, 500 años antes de que Pablo escribiera la carta, de que Cristo viniera. Y esa ciudad era muy próspera. Por favor, permítame, hago estos apuntes para que usted se contextualice un poco. Pablo esta ciudad era una ciudad próspera. Era una ciudad que digamos, tenía unas avenidas, unos pasos comerciales, era muy próspera. El Imperio Romano luego lo que hizo fue cambiar, desviar algunas vías para fortalecer otras ciudades. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque esta ciudad siempre fue gentil. ¿Qué es una ciudad gentil? Una ciudad donde no había palabra, donde Dios no se había glorificado, donde no conocían ni un poquito al Señor, donde no habían escuchado nada. Pero esta ciudad, a partir del 223 antes de Cristo, empezó a verse con ciertos judíos o una colonia judía. De manera que cuando un hombre llamado Epafras, y esto es algo histórico, es historia, Pablo no fundó la iglesia de Colosas. El que la fundó fue Epafras. Y cuando Epafras llega con el evangelio a Colosas, él se encuentra con dos comunidades. Se encuentra con una comunidad de gentiles, o sea, de personas que no habían conocido del Señor, personas que que adoraban otros dioses, personas que tenían otra cultura, otra tradición. Pero también cuando Epafras llega, se encuentra con una colonia de judíos. Y usted va a decir, ¿pero esto qué? ¿Cómo entenderlo? Pues bueno, permítame por favor. La colonia de judíos eran y practicaban el legalismo. Entre otras cosas, ellos estaban aferrados a la ley, pero habían olvidado el mandamiento, pero habían empezado a enseñar mandamientos de hombres. Lo que luego encontró Jesús en Jerusalén. Cuando Jesús se encuentra en Jerusalén, les dice, Mateo 23, Mateo 15, dice que ustedes enseñan como mandamiento de Dios tradiciones humanas. Lo que los judíos, esa colonia, empezó a enseñar era justamente cuestiones legalistas. Pero los gentiles empezaron a enseñar el misticismo. Entonces, por favor, haga una mezcla. Una iglesia, cuando Epafras fue, una iglesia mística, llena de misterio, con una iglesia también llena de legalismo. ¿Están conmigo? Cuando Pablo escribe entonces la carta a los Colosenses, debe enfrentar estas cosas, porque era Cristo y algo más, porque era Cristo y un pedacito, porque era algo falta. Entonces adoremos a los ángeles, entonces guardemos el día de reposo. Hoy en día las iglesias están filtrando esto, están desplazando a Cristo, la suficiencia de Cristo, la supremanencia de Cristo. ¿Por qué? Usted dirá, pero yo no veo eso. Claro que sí, por supuesto. En el simple hecho que dicen las personas es para acercarnos a Dios hay que cambiar el vocabulario. Entonces hay que ir delante del Señor y decir Yeshua Mashiach, Shalom, y decir una cantidad de palabras que me acercan al Señor. Mentira. Personas que se atreven a decir que hay que festejar las fiestas de los judíos, que entonces hay que guardar el día de reposo. Desde los púlpitos
es Cristo, se está enseñando a Cristo y algo más. Entonces no hay que comer carne de cerdo. Entonces hay que guardar el día de reposo. Entonces hay que ¿qué más? El lenguaje cambiarlo. Cuestiones legalistas. Es más fácil cumplir esas cosas y decir yo soy religioso, ¿no les parece? Usted dice, pues yo guardo el día de reposo, ayuno 3 veces a la semana, sí, pero eso no te hace cristiano. ¿Están conmigo? El ayunar y el orar no te hace cristiano. El obedecer no te hace cristiano. ¿Puede entender eso? Hace 8 días aquí mismo, cuando les mencioné acerca del matrimonio, noté que algunos abrieron los ojos como unos huevos grandotes. Familia, el hecho de que una pareja se constituya en matrimonio no lo hace salva. No hace que la pareja sea salva. El hecho que obedezca, no estamos salvos. ¿Cuántos me entienden eso? El hecho de que haga alguna obra no me hace ¿qué? Salvo. Porque él estaría diciendo que a Cristo le faltó algo. En Cristo debemos estar completos y será siempre suficiente. No, es que, pastor, pero entonces usted no está de acuerdo con el matrimonio. Claro que sí. El matrimonio, las personas deben casarse, pero mucho más que casarse, deben creer en el Señor Jesucristo. Porque el Señor no nos ha dado a Cristo para obedecerlo tan solo, para seguir sus pisadas. Anda y sigue las pisadas de Cristo desde la carne y sin el espíritu. Vaya que nunca lo podrá lograr. Para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo debemos nacer de nuevo, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, apartarnos para alcanzar oportuno socorro, para alcanzar misericordia. ¿De qué sirve obedecer si no creemos en Cristo? Parece que entonces las personas dicen, sí, yo obedezco todo lo que me dice el pastor, pero no creo en Cristo. El pastor me dice que ore por las mañanas, yo oro. El pastor me dice que ayune, yo ayuno. Yo soy lo más de obediente. Es más, diezmo todo el tiempo. Usted puede obedecer, pero si usted no cree en Cristo, entonces no es un nuevo nacido. La única forma de morir a nuestro viejo hombre, de ser transformado, de que nuestra mente sea transformada y renovada, es cuando estamos en la bendita gracia, en este bendito evangelio que por años se ha predicado. La herejía colosense, escuchen esto, o el legalismo judío en la iglesia de Colosas, abarcaba también la necesidad de circuncisión para salvación. Pablo tuvo que lidiar con esto. Usted no se da cuenta que las mismas cosas que los apóstoles tuvieron que lidiar es lo mismo que hoy se tiene que lidiar con la iglesia. Entre otras cosas, Cristo y uno más, Cristo y algo más. El apóstol Pablo le escribe a Colosas y le escribe a la iglesia de Gálatas. Le dice, hey, pero ¿quién los fascinó? ¿Quién los enredó? ¿Quién los hizo volver atrás? Porque en la iglesia de Galacia, o las iglesias de Galacia, estaban diciendo de que la importancia y de que para acercarnos al Señor, para obtener sus favores, había que circuncidarse el prepucio los hombres. ¿Están conmigo? El que no se circuncidaba entonces no era de Dios. Y Pablo a esta herejía lo que hace es que confrontarla. Y esto no con el ánimo de juzgar al que a lo mejor lo estaba practicando, sino con el ánimo de abrir los ojos y decirle, hey, no te desenfoques, en Cristo estamos completos, es suficiente. ¿Están conmigo? Ahora, hay cosas ceremoniales del Antiguo Testamento. Hay personas que guardan. Vayan por favor a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Mire lo que dice la escritura. Versículo 8, por favor. El apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Según qué?
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Y dice, y vosotros, versículo 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire, familia, ¿han escuchado acerca del Yahé? ¿Han escuchado acerca de los desdoblamientos cristianos participando de tales cosas? Para tener un contacto y una comunión con la mamita, con el papito que ya murió, que se fue. Para tener un encuentro con algún muerto. Familia, eso no es de Dios, eso es pecado. El cristiano no debería participar de las obras infructuosas de las tinieblas. El cristiano debería vivir confiado. Debería vivir en Cristo y nada más que en Cristo. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, nos reunimos en toda la familia y empezaron a preguntar, invocamos y empezaron a invocar y a preguntarle al muerto de dónde había dejado la herencia o algo así. La gente pregunta por eso, ¿sí? ¿De qué hiciste? El dinero, muéstranos. ¿Dónde dejaste los papeles, las escrituras? Ay, Dios. Ese contacto ancestral, ese contacto con los muertos, ese escudriñar, ese estar participando de esas obras infructuosas, eso no es de Dios. Eso es pecado, familia. Cristo y algo más. Escuche lo que dice más adelante, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Notes el versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto, ¿qué? A los ángeles. Lo que Pablo está diciendo es, mucho cuidado, porque ustedes tienen una mezcla de legalismo con misticismo, una cantidad de cosas que no deberían estar. Entonces dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Versículo 20. Pues si habéis muerto en Cristo, escuche, dígale que está a su lado, si usted ha muerto en Cristo, si usted murió en su vida pasada, si usted ya dejó su vida anterior por causa de Cristo, entonces, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviseis en el mundo, os sostenéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. ¿Qué es lo que quiere decir esto, familia? De hecho, para complementar un poco, mire en Primera de Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se dan cuenta que lo que falta en la iglesia es discernimiento. El problema no son las herejías que se vienen encubierta. El problema no son las sutilezas. El problema no es que digan mentiras. El problema es creer las mentiras. El problema es caer en la red de los falsos maestros y profetas. El problema es creer en la enseñanza de espíritus engañadores que no tienen nada que ver con la escritura. Usted dirá, pero ¿cómo yo sé que usted me está hablando la verdad y que otros a lo mejor están diciendo mentiras? O que no dicen la verdad ellos. Cuando omiten a Cristo del evangelio, todo el que mutile a Cristo es algo o es una enseñanza herética. ¿Cuántos me están siguiendo? Todo el que mutile a Cristo, todo el que desplace a Cristo, todo el que diga es que Cristo y algo más. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres ser prosperado en tus caminos? Entonces pacta con Dios. ¿Quieres ser sano? Pacta con Dios.
Esto no es bíblico, familia. ¿Quieres realmente ser próspero? Entonces arrepiéntete de tus pecados, confía en el Señor y Dios hará. ¿Por qué se preocupan por lo que han de comer y lo que han de vestir? Más bien busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. En la acción de gracias presentémonos al Señor con peticiones, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, porque somos sus hijos. ¿Por qué entonces caer en las redes del engaño? El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para acción de gracias, para que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es que el cristiano no puede comer carne. ¿Quién dijo eso? Eso es legalismo. Es más fácil caer en legalismo. Es mucho más fácil, familia. Es mucho más fácil decir: es que yo hago esto y por lo que hago soy. ¿Están conmigo? Es que como yo ayuno, entonces yo soy cristiano. No. El cristiano no se hace, dice la escritura: y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. ¿En qué conocerá? En que oran, en que ayunan. Eso tiene que ir en la cartuchera del cristiano, pero no es la meta. El apóstol Pablo dice: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito es que Cristo sea evidente en mi vida, no que participe o no. Estoy seguro que cuando Cristo es formado en la vida de una persona, el Espíritu mismo le dirá dónde estar y qué participar. ¿Están conmigo? El Espíritu mismo le dirá cómo tener una relación sexual. El Espíritu Santo mismo le dirá con quién juntarse y con quién no juntarse. ¿Están conmigo? Cuando hay carácter de Cristo en el corazón, cuando hay carácter de Cristo, no hay ley, familia. Cuando están los frutos del Espíritu, no hay ley. Qué bueno entender esto, familia, porque hay muchos cristianos que son por lo que hacen. Y esto es muy triste. Es que yo voy a la iglesia y por eso soy cristiano. No, mi hermano, no, mi hermana, no nos equivoquemos. Somos cristianos porque andamos conforme a la palabra del Señor, porque andamos conforme a las escrituras. Tristemente no estamos lejos de aquellas cosas que se presentaban en la iglesia de Colosas. Hoy nos preguntamos: ¿Cristo y uno más? ¿Cristo y algo más? ¿O en Cristo estamos completos? Hoy día vemos cómo se acompaña con Cristo una sobremesa, o cómo se requiere un plato fuerte habiendo participado de Cristo. Creemos en Cristo, pero también en algo más. Algo para el negocio, algo para prosperar, algo más para obtener su favor. ¿Qué más hago para obtener su favor? No tienes que hacer nada más. Humilla tu vida a los pies de Cristo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y aun cuando fuera el tiempo, ¿qué? Él nos exaltará, nos levantará. Pero parece que queremos ayudar. Imagínense usted participando en una mesa, le sirven, pero usted junto con Cristo, usted parece que Cristo no los hace, así que quiere una sobremesa, o quiere un postre, o quiere un plato más fuerte. Hay personas que acuden a las iglesias y cuando predican el evangelio, cuando se predica a Cristo, parece como si no se saciaran, sino que quieren ¿qué? Algo más. Están en la búsqueda de algo más. Cuando estuve el año pasado o este año, no recuerdo, en la Feria del Libro, aquí en el Boulevard del Río, bueno, lo tengo que decir, fui a una estantería, a una carpa, y estaban hablando acerca de la nueva era. La nueva era. Yo me senté a escuchar a esa persona. Qué enredo. Me enredó mucho, porque habla de algoritmos, habla de el psicoanálisis, habla de la razón, habla de la materia, habla del cosmos, habla del astro, habla de la fe,
habla de la esperanza. Yo digo, pero ¿qué es esto, Dios mío? Y la gente, ese es un buen tema. Ese es un buen tema. ¿No te das cuenta que, mire familia, el evangelio es sencillo? La Biblia, se los he dicho muchas veces, la Biblia, Dios nos ha dado muchos argumentos para entender que la vida es simple, de que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero a veces nos intentamos como añadir más cosas y entre más nos metemos como que más nos alejamos. Yo les imploro y les pido de que pongan su fe en las Escrituras. Pongan su fe en las Escrituras. En algún momento, en un libro que leíamos, decía, para usted saber de que usted está en la verdad, no tiene que estar escudriñando todo lo que es mentira. En algún tiempo decían, las personas que se entrenan en los bancos para detectar billetes falsos, no les enseñan con la cantidad de billetes falsos, sino con uno que es verdadero, con el que es genuino, original, para que entonces desde el original puedan discernir qué es lo que es falso, qué es lo que es mentiroso. Cuando no leemos las Escrituras no sabemos y no vamos a estar preparados para discernir. Algo más para el negocio. Entonces, como necesito más ventas, algo más. Entonces Cristo no es suficiente, algo más. El riego es lamentable. Es lamentable. Hay personas, uno va a veces y wow, uno siente el aroma a puro riego, a pura, bueno, santería. Yo no sé qué es lo que practican, pero son aromas fuertes para que les vaya bien, para prosperar, para obtener su favor, para que los hijos les vaya bien. Es que yo quiero que mis hijos les vaya bien, necesito hacer algo más. Mire familia, quiere que sus hijos les vaya bien. Bueno, esforcémonos en brindar oportunidades a nuestros hijos, pero que nunca se nos vaya a olvidar lo más importante, y es el bendito evangelio, sembrarlo en sus corazones. Cuando recuerdo a mi hijo, digo, Señor, Isaac está creciendo y por supuesto que debo esforzarme para que estudie, para estar en la universidad, pero Señor, solo te pido que tengas misericordia de él. Enséñale tu palabra. Enséñale tu palabra, porque tú eres eterno. Tu palabra pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra siempre estará con él. ¿Cuántos me siguen? Tu palabra estará aun cuando yo no esté. Tu palabra estará. Si mañana me llevas contigo, tu palabra estará. Y eso es suficiente para que resulte el empleo. Algo más para que sean sanos. Llamemos al pastor de allá, llamemos al pastor de acá. Venga que oren, venga que hagan, que le echen aceite. Algo más, algo más. En serio, familia. Si no viene entonces el pastor X, entonces no puede ser sano. Y si viene el pastor X y no es sano, entonces es falta de fe de la persona. Algo más para arreglar pleitos, para reconciliar relaciones, para criar hijos. ¿En serio queremos algo más? Mire, cristianos que están ignorando las Sagradas Escrituras y están contemplando mucho más asuntos del hoy. Con alguien hablaba, yo le decía, con varias personas, yo conozco amigos psicólogos que dicen y afirman, es que a los hijos hay que dejarlos en el libre desarrollo de la personalidad. No le pongan normas. Déjenlos que ellos vayan asumiendo una postura y que vayan inclinándose a lo que quieran. Ajá. ¿Es cierto eso? Así debo vivir mi vida como padre. ¿Acaso no debo sembrar a Cristo en el corazón a mi hijo? Enseñarle las normas de la fe, lo que tiene que obedecer, en lo que tiene que estar ceñido. Por supuesto, ¿acaso no debo decirle a mi hijo que es un varón? ¿O a mi hija que es una dama?
¿Acaso le voy a permitir que él simplemente vaya y empiece a considerar cosas que no debería considerar? El hogar cristiano debe guardarse en las Escrituras. Guardemos nuestra familia en las Escrituras para ser libre de un demonio cuando se trata de una obra de la carne. Algo más. Escuchen esto por favor, que esto es clave. Y ahorita voy a un texto. Dice: ciertamente enseñar a obedecer sin creer en Cristo es persuadir y conducir a una generación al legalismo religioso. Otra vez se los digo, para que nunca se les olvide. Si usted le dice a su hijo: obedezca, pero mutila a Cristo, estarías conduciendo a tu hijo al legalismo religioso. ¿Cuántos me están siguiendo? Hijo, no mates. Hijo, no robes. Hijo, no codicies la mujer del prójimo. Ajá, eso es ley, claro que sí. Eso hay que enseñarlo, pero que no se pierda el espíritu de la ley. Fallamos cuando simplemente enseñamos a nuestros hijos a obedecer. Quiero que entiendan esto. La obediencia sin Cristo es legalismo. En otras palabras, usted puede obedecer. Si no está Cristo, eso es legalismo. No, hijo, es que tienes que obedecer. Mire, la obediencia se la enseñan en el colegio a los hijos. Cuando ven en mis tiempos, cuando ética y valores, que yo veía ética y valores, ¿de acuerdo? La tolerancia, el respeto, eso lo enseñan en el colegio. Yo no sé si ahora lo están enseñando. Bueno, alguno dirá: pero usted no tiene hijos que está estudiando. Digo: sí, pero no ha llegado hasta allá. ¿Sí? Lo que sí debo y lo que sí creo que es pertinente es entender de que hoy día muchos enseñan a obedecer. Hay hogares que se sostienen, docentes que se sostienen en enseñar a obedecer. Obedezca, hijo, sí, pero más que eso es: cree en el Señor Jesucristo, hijo. Cree en Él, porque por mal de que obedezcas, serás incapaz de justificarte por tu propio mérito. Por eso vino Cristo, porque en Cristo, en el mérito de Cristo, si creemos en Él, como Él obedeció todas las cosas y cumplió la ley, entonces yo puedo ser justificado. Romanos capítulo 3, del 23 en adelante. Por eso yo soy justificado, porque creo, no porque obedezco. La iglesia ha permeado la sociedad de cierta forma con legalismo, mutilando a Cristo. No está bien demandar el cumplimiento de lo incapaz para ser parte de. Es que cumple esto y harás parte de nosotros. No, no es cumple esto, es cree en el Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Cree en Cristo. El legalismo no convierte el alma, por el contrario lo engaña. Ciertamente no es por hacer algo, es por creer en el unigénito Hijo de Dios. Podremos hacer muchas cosas para que parezcan buenas, pero jamás alcanzarán el mérito de Cristo. El legalismo es como un disfraz fácil de colocar, no demanda mucho, sin embargo hace ver diferente al individuo. La persona tiene la Biblia, la persona ora y se hace ver diferente. Pero ¿y dónde está Cristo? ¿Acaso necesitamos algo más? El desafío radica en preparar creyentes para la batalla individual. Dígale que está a su lado: el desafío es prepararte a ti. El propósito aquí es prepararlos, familia. Y usted dirá: pero ¿por qué prepararme a mí? Sí, porque tú tienes un problema en ti. Yo tengo un problema en mí. Pastor, ¿usted de dónde sacó eso? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 al 12. Porque debemos batallar contra los deseos carnales que batallan contra el alma. Contra el alma. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice: porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Más bien, con los miembros sirvo a la ley del pecado, pero con la mente sirvo a la ley de Cristo. Lo que quiero decir es que hay una batalla que hay que librar, y esta batalla tendrás que librarla hasta el día de tu muerte. Usted dirá, pero no, pero yo quiero ya salir ileso de eso. No podrás escapar de esta batalla. Todo el tiempo habrá en tu interior una batalla por librar. Todo el tiempo vas a tener que decidir. El que fuma va a decir, o fumo o no fumo. El que toma, si tomo o no tomo. El que le gustan las mujeres y permanece con actos inmorales, o lo hago o no lo hago. Todo el tiempo estamos y debemos tener la capacidad para discernir y accionar, familia. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando salgan de aquí, no tienen que tomar decisiones? O mañana cuando salgan a sus trabajos, o cuando se venga la tentación, ¿cuántos no tienen que decidir? Todos tenemos que decidir. Pensemos en la responsabilidad, pensemos en la responsabilidad de no hacer tropezar a los débiles. ¿Creen ustedes que el pastor deberá estar todo el tiempo para decir sí, que sí y que no? Yo voy a llamar al pastor para que me diga si esto es bien o está mal. ¿Está conmigo? El cristiano debería madurar y debería entender, por supuesto, como les menciono, claro que hay momentos de consejería. No sé qué hacer, pero familia, el cristiano debe discernir. Imagínense a su hijo. Piense por favor un momento en su hijo, si usted lo tiene. O piense en una persona que usted quiera mucho, o que usted haya tenido la oportunidad de formarlo. Piense por favor, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros niños. Una vez estaba Isaac con una niña, y entonces llega y me dice, me ponen la queja. Ojo con esto. Me dicen, es que el niño mordió a la niña. Y yo le dije, ok, Isaac mordió a la niña. Sí, mordió a la niña. Bueno, esto no fue de condenar a Isaac, pero luego hablé con Isaac y le expliqué cómo debe comportarse cuando yo no esté. ¿Están conmigo? ¿Cómo debe reaccionar cuando su papá no esté? Porque su papá no siempre va a estar para decirle a la niña comparta, o para decirle a él cómo debe hacer las cosas. El niño y la niña deben crecer con la capacidad de discernir. Ya no está el que a lo mejor me puede direccionar. Yo mismo, como he sido formado, ¿qué? Puedo decidir. Ahora, ubíquense por favor en Colosenses 2:6. Ya vamos terminando. Voy a mencionar unos puntos para concluir. Así que urgen creyentes con el carácter de Cristo, donde consideren que Cristo es suficiente y en Él estamos completos. ¿Están conmigo? Dígale que está a su lado, en Cristo estamos completos, no necesitamos más. Usted dirá, ¿completos para qué? En Cristo somos perdonados. Efesios capítulo 1, léanselo, ahí está el para qué. En Cristo somos aceptados en el amado. En Cristo somos justificados, Romanos capítulo 3. En Cristo somos reconciliados, Romanos capítulo 5. En Cristo, Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Cristo está nuestro refugio. En Cristo está nuestra esperanza. En Cristo está nuestra fuerza. Segunda de Corintios capítulo 12. Dile al débil, fuerte soy. ¿Pero por qué soy fuerte? Porque estoy en Cristo. En Cristo somos hijos de Dios. Juan 1:12. Por cuanto hemos creído en Cristo, Él nos dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Él. En Cristo las promesas en Él se cumplen. Son amén en Él. ¿Están conmigo? En Cristo somos perdonados, saciados. En Cristo somos protegidos, bendecidos, prosperados. No es
no debemos buscar otra cosa por fuera de Cristo, familia. Y si yo no les digo esto, pues ¿quién se los va a decir? Yo siempre digo que el mundo lo que hace es formar personas, y pueden formar personas en obediencia, pero en el mundo y en el mundo de pecadores, de impíos, de rebeldes, de incrédulos, no van a encontrar un mensaje que persuada el corazón a llevarnos a Cristo. A los maestros de niños, a las personas que están allí al frente, les digo: nuestra iglesia, nosotros debemos sembrar a Cristo en el corazón. No simplemente decirles: tienes que obedecer a tu papá, tienes que ayudar en la casa. Bueno, eso lo pueden decir en la escuela. Aquí se debe hablar de Cristo, sin dejar de a un lado el honrar a papá y mamá. ¿Están conmigo? Porque no es obedecer para luego creer, es creer y luego obedecer. ¿Están conmigo? Ahora, número 1. Bueno, Colosenses 2, escuchen esto, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, ¿se acuerdan que estaba permeada por el misticismo, por el legalismo? El Pablo les dice: ok, nosotros les hemos enseñado a Cristo, y tal como ustedes lo han recibido, así que anden en Él, estén arraigados y sobre qué, edificados en Él y confirmados en la fe, para que abunden en acción de gracias. Así que lo primero es: un creyente completo en Cristo es consciente de lo que ha recibido. Eso es lo primero. Un creyente completo en Cristo es consciente de lo que ha recibido. Pregúntele al que está a su lado: ¿usted es consciente de lo que ha recibido? Familia, dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, dice que hemos, escuche la palabra, recibido, no que nos hemos ganado. Que hemos recibido, que no haya sido por Él, que no lo hayamos tomado de Él. ¿Están conmigo? Todo lo hemos recibido. Nuestros hijos los hemos recibido. Nuestra vida la recibimos todo el tiempo. Dios nos da su favor, Dios nos da su gracia. ¿Qué es lo que ganamos? Una cosa es lo que recibimos, otra cosa es lo que ganamos. Lo que ganamos es la muerte. Dice en Romanos capítulo 6, 23, dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que está diciendo el texto es: ustedes se ganaron semejante pleito, y eso es lo que ustedes merecen, pleito. Ustedes merecen enemistad, ustedes merecen condenación, ustedes merecen muerte. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿se dan cuenta que es el dar de Dios lo que nos hace que nosotros recibamos? Así que lo que hemos recibido ha sido de parte del Señor. ¿Por qué jactarnos? Debemos ser conscientes de lo que hemos recibido. En el primer libro de Crónicas, por favor, si pueden ir en un momento, 29, 14 al 16. Primer libro de Crónicas, del 14 al 16. Perdóneme, 29, 14 al 16. Primer libro de Crónicas 29, 14 al 16. Mire lo que dice. David escribe esto, ya iba a morir. Ya David estaba ya anciano. Ya él termina de decir estas palabras y muere. David dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. ¿Todo qué? Todo es tuyo, y de lo recibido de ¿qué? De tu mano te damos. Lo que David está diciendo acá es porque David estaba convocando a todo el pueblo para que trajeran tesoros, para que trajeran recursos para construir el templo que luego lo iba a construir Salomón.
que fue un templo hermosísimo, ¿sí? Luego dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es ¿qué? Todo es tuyo. Así que el apóstol Pablo en Colosenses lo que está diciendo a la iglesia es, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús. Escuche, familia, permítame, para andar conforme y direccionado por el Espíritu en Cristo, debemos ser, número uno, conscientes de esa gran o de esa bendita gracia que nos alcanzó. Así que todo cristiano, todo creyente completo en Cristo debe ser ¿qué? Consciente de que lo que recibió no fue porque Pepito Pérez es más bonito, no porque Sultana es más capaz, no, por su gracia lo hemos recibido. Número dos, un creyente completo en Cristo anda en Él. Nótese el pasaje en Colosenses que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. Cuando Pablo utiliza esta expresión, andad en Él, esto denota una conducta diaria del creyente. Es una constante, es una vida constante del creyente. Entre otras cosas, primero, ¿qué debe hacer? Debe ser ¿qué? Consciente que lo ha recibido y que no fue por su mérito, sino porque a Dios le plació y nos amó. Número dos, porque siendo conscientes somos llamados a andar ¿qué? Andar en Él. Es interesante porque dice andar en Él, no por Él, ni dice andar para Él. Aunque ciertamente la idea de la Biblia es direccionada hacia allá, la expresión andad en Él denota que solo en Cristo podemos caminar de manera diferente en el mundo. Andar en Él denota vivir una vida modelada a la suya. Eso es lo que denota. Y hay muchos textos que afirman esto. Por ejemplo, en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra y en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado, y por eso sabemos que estamos en él. Versículo 6, escuchen esto, dígale que está a su lado, pellízquelo y dígale, escuche ese versículo. El que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice yo estoy en Cristo, ok, entonces vive esa vida de modelo. Mira que Cristo te ha modelado una vida, sigue adelante. Es que me sacan la rabia cuando me hacen enojar, ok, Cristo es tu modelo. La manera como reaccionamos, la manera como hablamos, la manera como vestimos, la manera como somos prudentes, Cristo es nuestro modelo. Es que me sacaron la rabia y yo le pegué un puño, no. Antes el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿no te he dicho que el que a hierro mata, a hierro qué? A hierro muere. Es que es insoportable. Pues fíjate en Cristo, que soportó a la humanidad su pecado y lo llevó a la cruz. Debemos modelar, debemos andar como Él anduvo. Número 3, el creyente completo en Cristo se está arraigado y sobreedificado en Él. Estos dos términos son tan interesantes. Mira lo que dice en Colosenses 2. El apóstol Pablo dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Sabe qué significa estar arraigado? Echar raíz. Por acá yo coloqué, un árbol no echa raíz por otro.
Ni un edificio se sostiene con los cimientos del otro. ¿Están conmigo? No es que en la iglesia ellos son tan buenos. Ellos sí han crecido en la fe. Ellos sí, usted los ve y son muy estables. Pero el hecho de que ellos sean estables no quiere decir que ustedes lo sean. ¿Están conmigo? Hay una individualización en la fe. El cristiano por sí mismo debe echar raíz. Cada persona que está sentada aquí en la iglesia, cada persona que escucha el evangelio de Cristo debe estar arraigado. Arraigado. Esta semana estuve en unas vacaciones recreativas con un chico en una biblioteca y nos llevaron a un territorio, a un terreno a la orilla del río, del río Cali. Y entonces nos decían, el Señor nos dijo, el río antes pasaba por allá por la primera. Y yo, sí, ok, yo no sabía eso, ok. Pero lo encauzaron y ahora lo metieron por aquí para que salga por la segunda norte, ok. Y en ese tiempo no había nada de árboles, decía él. Era árido. Pero empezaron a crecer árboles. Y usted va en el barrio Calima, atrás del barrio Calima o por la avenida Segunda, está bien tupidito de árboles. Uno dice, pero ¿por qué hay tanta hierba? ¿Por qué hay tantos árboles? ¿Por qué hay tanta frescura? Porque el agua emana lo que solamente el agua puede emanar: nutrientes, alimenta. ¿Sabe, familia? En el Salmo 1 dice que bienaventurados los que no anduvieron en silla de pecadores, ni de escarnecedores se han sentado, sino que consideraron el consejo del Señor. Y en ese consejo fue su delicia. Hermoso. Porque serán como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Familia, mi hermano no echa raíz por mí. El papá no echa raíz por el hijo. Por eso es tan necesario que nosotros digamos a nuestros hijos que ellos mismos deben ¿qué? Sobreedificarse, arraigarse en el Señor. El apóstol Pablo le dice, ok, nosotros por nuestra parte estamos ¿qué? Arraigados, estamos allí firmes. Pero ahorita el consejo es ¿qué? Es para ustedes. Echen raíz, busquen las fuentes, busquen la palabra, busquen alimentarse. Y el sobreedificado denota construir sobre un fundamento. Así que Pablo les está diciendo echen raíz, pero en cuanto a la construcción de su vida, siempre pongan ¿qué? Una piedra sobre piedra y no en otro fundamento, porque solo Cristo. Eso lo dice en 1 Corintios 3 del 10 al 12. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto he puesto ¿qué? He puesto ¿qué? ¿El qué? El fundamento. Mas ustedes son los que ¿qué? Son los que sobreedifican. Algunos sobreedificarán con piedras preciosas, con oro. Otros con hojarasca. No voy a detenerme allí. Lo cuarto, un creyente completo en Cristo se examina constantemente para confirmar su fe. ¿Se examina qué? Constantemente, todo el tiempo está ¿qué? Está diciendo, ok, ¿cómo debería actuar el Señor? Yo estoy como frío, ¿no? Esta semana no he leído la palabra. Este mes no he leído la palabra. Este año no he leído la palabra. Y que este año, uy, Padre, Dios los guarde. Dios nos guarde. Esta semana no he leído las escrituras. He estado como afanado, ¿no? He estado como para allá y para, ok, examinarme todo el tiempo. Señor, ayer no oré. Hoy me levanté y examinarme. Cómo respondí. Cómo hice esto. Todo el tiempo estarme ¿qué? Examinando. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. Como quien dice, asegúrese que están ¿qué? Que están en él, que están allí en la fe. ¿Sí? Hay un texto hermoso. Digo este texto y voy al último punto. En 2 Corintios 13:5. Hermoso texto. De hecho, para todos los que
queremos examinar nuestro corazón, creo que es un texto muy, muy, muy importante para meditar. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Quién más te va a examinar si no eres tú mismo? ¿Están conmigo? ¿Quién más conoce más de ti que tú mismo? El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: examínense en ustedes mismos si estáis en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? Como quien dice, pues ustedes más que nadie saben cómo están parados en Cristo, cómo caminan en Cristo. ¿Están conmigo? Ahora, último punto. Un creyente completo en Cristo ha sido enseñado y en eso persiste hasta el fin. Dígale que está a su lado: está escuchando que hasta el fin. O hasta que Cristo nos venga por nosotros, o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hasta allí debemos ¿qué? Perseverar. Si usted está caminando junto con nosotros, si somos peregrinos en esta tierra, familia, de todo corazón, les digo, familia, ánimo, sigan adelante, sigan adelante. Examinémonos cada uno, seamos conscientes, número uno, seamos conscientes de lo que ¿qué? De lo que hemos recibido. No es Cristo y algo más, no es Cristo y otra persona y un pedacito, no es Cristo y ayudémosle, no, es Cristo y se acabó. En Él estamos completos. Seamos conscientes de lo que hemos recibido, andemos en Él. Número dos, echemos raíz, sobreedifiquemos, esforcémonos. Cada uno sobreedifica como quiera, pero asegurémonos que utilizamos buenos materiales. Asegurémonos que nuestra casa no va a venir el viento y se la va a llevar. Esforcémonos. Para edificar con oro hay que trabajar más. Fácil es edificar con paja. ¿Se acuerda de los 3 cerditos? El más perezosito dijo: no, pues la idea es terminar rápido y pues hagámosle con paja. Ajá. Hizo con paja, el viento vino y se la llevó. Quizás el que tardó más fue el que construyó su casa ¿con qué? Con ladrillo, con piedras. Se tardó más, pero fue ¿qué? Pero fue suficiente. Corra la carrera con paciencia, familia, no se afane. Si Dios no le responde, si Dios demora en su respuesta, confíe en el Señor. Tenga paciencia. No se desespere, no busque otras fuentes. Lo único que Dios demanda de usted es: arrepiéntete de tus pecados, confiesa tu pecado, apártate de él y ven a Cristo. Allí echemos raíz, en Él sobreedifiquemos constantemente. Número 4, examinemos ¿qué? Nuestro corazón. Ay, Señor, creo que hice mal ayer. Señor, ay, mi mamá. Señor, ay, con mi mamá, ay, con mi papá, ay, con mi hermano, ay, con el niño, ay, con mi hijo. Le respondí mal, fui fuerte. Examinémonos, dejemos de ver la paja que está en el otro ojo. Y número 5, si hemos sido enseñados, démosle gracias a Dios por eso. Si Cristo ha venido a nuestro corazón, démosle gracias a Dios. Digámosle: Señor, gracias. Pero así como hemos sido enseñados, persistan en eso, familia. Persistan en eso. El apóstol Pablo lo dice. Si ustedes han sido enseñados, versículo 7 dice, 2:7 dice: así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de ¿qué? De gracias. Bueno, familia, vamos a ponernos sobre nuestros pies, a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno. Así que Cristo y uno más. Cristo y uno más. No, Cristo y algo más. No. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos ¿qué? Completos. Nada nos falta. Nada nos falta, familia. Hay una canción que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo.
Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Debemos vivir antes dichosos, familia. Somos tan dichosos porque creemos en Cristo, porque ha llegado a nuestro corazón.